Inundaciones repentinas, olas de calor, sequías, incendios, glaciares que se pierden para siempre, miles de especies que se extinguen. El planeta no para de mandarnos señales, pero evidentemente no estamos captando el mensaje. Soy Alba y quiero entender qué está pasando con la crisis climática y ecológica, y sobre todo, qué podemos hacer para combatirla. Les damos la bienvenida a Lo que haces cuenta, un podcast producido por National Geographic y presentado por Radio Disney. En este episodio, bosques. Buenas, ¿cómo están hoy? La última vez que hablamos me enteré de que la producción industrial de alimentos es responsable del avance de los cultivos sobre bosques, humedales y selvas. Lo que todavía no sabía era la dimensión del problema. Averigué un poco más y llegué a este dato. Se están destruyendo bosques a un ritmo de 27 campos de fútbol por minuto. De hecho, desde que empecé a hablar habrán desaparecido cientos y cientos de árboles. Así que acá estoy, por plantar mi primer pino en el jardín. Por supuesto, no pretendo ir a la velocidad de topadoras y los incendios forestales, pero es que no lo puedo entender. ¿Cómo es que avanzamos así sobre la naturaleza? Raiza, Eyal, ustedes son mis expertos de cabecera en cuestiones medioambientales. ¿Me dicen por qué se destruyen los bosques a esta velocidad? Hola Alba, sí, es tremendo. Se está deforestando a un ritmo impresionante. Y también estamos degradando los bosques, que es cuando no se los destruye por completo, pero ya no funcionan bien. Ok, tengo un problema nuevo. ¿Cómo es que un bosque funciona mal? Hola Alba, mira, cuando se talan muchos árboles, el bosque ya no actúa de la misma manera. Se producen desajustes que influyen en los suelos, en la alimentación de la fauna, en el ciclo del agua y en la regulación del aire. Ah, entiendo. Es que los bosques son como un organismo vivo. A ver, va videollamada y ampliamos esto. Buenas. Claro, su clima, su suelo, los animales, plantas y hasta sus ríos. Todo está conectado y cuando se altera uno de sus elementos se producen reacciones en cadena. Pensemos que los bosques son ecosistemas muy complejos. Proveen recursos como alimentos, agua dulce, regulan el clima del planeta, absorben dióxido de carbono. Ok, y yo que tenía los bosques asociados solo a los animales y a las plantas. A mí hay un dato que me vuelve loco, que es que la arena del desierto del Sahara fertiliza la selva amazónica. Cruza el océano Atlántico y cae sobre los suelos de la Amazonía en forma de polvo o a veces con la lluvia. Sí, es que los bosques son increíbles. Solamente en América Latina contienen el 40% de la biodiversidad mundial. Amigos, si los bosques tienen esta riqueza natural deslumbrante, díganme, ¿cómo es que la estamos destruyendo así? La primera causa ya la conocemos y es la expansión de la agroganadería no sustentable. Se avanza sobre los bosques para poder cultivar. Sí, se destruyen millones de hectáreas para darle de comer a las vacas. Ni me lo recuerdes. Exacto, pero no solamente se buscan tierras para alimentar o criar ganado. Otros cultivos como la palma, el caucho, avanzan de una manera terrible sobre los bosques. Y también la minería, la industria de la madera o los negocios inmobiliarios, cuando se hacen de manera ilegal o sin controles, pueden tener consecuencias tremendas. Por lo menos se reforesta, ¿no? Imagino que se plantan millones de árboles nuevos cada día para compensar esos consumos. Sí, pero es más complejo. Es verdad que hay muchos programas de reforestación, pero un árbol de cientos de años no se reemplaza por uno recién plantado, que en muchos casos ni siquiera es autóctono. También pasa que se plantan árboles donde antes no había, y eso también tiene consecuencia en otros ecosistemas. En definitiva, se tardan décadas en reparar el daño de la tala. Sí, de la tala o de los incendios, ¿no? Porque últimamente se ve una cantidad de incendios impresionante. Pero aunque suene raro, no todos los incendios son malos. De hecho, hay muchos bosques que necesitan que haya fuego. Por ejemplo, les sirve para fertilizar los suelos y eliminar follaje viejo que ya no es eficiente en la fotosíntesis. El problema son los incendios intencionales e ilegales, que como tú dices, están proliferando. Además, la quema de bosques libera un montón de dióxido de carbono. Los árboles, cuando están vivos, limpian el aire, pero cuando se los quema contribuyen al efecto invernadero. Uy, amigos, es muy desalentador todo esto. Hay incendios intencionales y tala indiscriminada para plantar cultivos como el caucho, la palma o alimento para vacas. También se tala o se incendia para criar ganado, para minería ilegal y para buscar madera de forma descontrolada. Se está poniendo en riesgo la biodiversidad, el clima y la temperatura del planeta. Raiza, Eyal, frente a la crisis climática y ecológica, ¿por qué dejamos que esto siga avanzando? ¿Es que nadie se da cuenta de lo que está pasando? Hay mucha gente trabajando en la protección de los bosques, pero aún así no alcanza. Yo creo que muchas veces nos cuesta sensibilizarnos sobre temas que no podemos ver. Sí, pienso lo mismo. Por eso hay activistas que están buscando formas de acercar a la gente a estos ecosistemas. Podríamos hablar con Federico Pardo.
Federico es documentalista, explorador de National Geographic y con su proyecto Salvando Primates busca generar un contacto de las personas con la selva tropical colombiana y así crear conciencia que promueva acciones concretas para la conservación de especies. Hola Federico, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo explicarías esto de la magia de los bosques? Bueno, yo creo que los bosques son la manifestación de la vida y de la naturaleza en todo su esplendor, porque los bosques reúnen una cantidad de elementos que permiten que haya vida y que permiten que esta vida se mantenga y siga regenerándose a través del tiempo. Es decir, cuando tú llegas a un bosque tienes el sol, la lluvia y el agua, el cambio de la temperatura en la sombra y la luz, los árboles y las plantas con sus frutos y flores, insectos que posiblemente estén polinizando las flores, mamíferos como primates o ardillas que se están comiendo los frutos para alimentarse y a su vez dispersar las semillas que van a crecer como nuevos árboles eventualmente, el suelo con todos los nutrientes, las raíces y todo ese sistema de hongos y de micorrizas que se llama, que están en el suelo, que permiten que fluyan los nutrientes y que los árboles incluso se comuniquen. Entonces, esta magia, esta cantidad de elementos que se reúnen en los bosques, pues definitivamente hacen que sean ecosistemas muy complejos y que dependan de todos los elementos para que puedan funcionar en todo su esplendor. Tenés un proyecto de preservación de especies en la Amazonía de tu país. ¿De qué se trata? Mi proyecto se llama Salvando Primates y tiene dos objetivos principales. El primero es construir una selva multimedia, una selva a partir de video y audio, de tal forma que cuando uno entra a este cuarto, a este teatro donde se va a construir la selva, se sienta uno como si estuviera caminando y viajando en estos lugares de la Amazonía colombiana. En esta selva viven unas de las especies más amenazadas de primates. Y el segundo objetivo es que por cada persona que visite la selva multimedia, nosotros vamos a sembrar un árbol en el bosque de los monos, de estos monos que están amenazados. Y la razón es que la deforestación es la primera razón por la cual los monos de Colombia están en peligro crítico de extinción. Estamos acabando con sus bosques, estamos acabando con su casa. Entonces, pues una de las soluciones es sembrar árboles para reforestar su casa, regenerar su casa. Por último, Federico, ¿qué podemos hacer para proteger los bosques? Es una pregunta difícil porque las soluciones no siempre son evidentes o tan fáciles. Pero bueno, aquí hay unas ideas. La primera es bájale al consumo de carne. La ganadería es una de las amenazas más grandes que tienen los bosques a nivel mundial, porque para tener vacas necesitas potrero, que normalmente supone cortar bosque. Segundo, habla del problema ambiental, habla de las amenazas de los bosques, habla del calentamiento global con tus amigos, con tus jefes, con tus papás, en tu escuela, en el trabajo, porque esto nos compete a todos. Todos somos responsables del cambio. Si no hablamos de esto, va a seguir siendo un problema ignorado. Otra opción es busca empresas que sean amigables con el medio ambiente, que tengan prácticas sostenibles, es decir, que a través de sus prácticas empresariales normalmente dejan el medio ambiente de una mejor forma a lo que lo encontraron. Eso es clave. Y por último, sea activista. Gracias por esta inmersión en las maravillas del bosque y de la selva, Federico. Me gusta ver que si vivimos de cerca la naturaleza, podemos comprender mejor qué está en juego. Que algo nos toque, que nos llegue, es el primer paso para sentirnos movidos a la acción, ¿no? Total. Hay formas muy originales de acercarnos a las problemáticas ambientales. Está, por ejemplo, Amazonas en Llamas, que es una experiencia interactiva por chat donde podés hablar con una refugiada climática del año 2030. Vos sos el personaje principal de la historia y adquirís herramientas para evitar que ese futuro distópico se vuelva a tu realidad. La experiencia trata muchas de las temáticas que hablamos en este podcast. Y también está bueno hablar con otros, organizarse, participar. Podemos tomar acción colectiva para, no sé, por ejemplo, pedirle a los gobiernos que establezcan áreas protegidas y que las cuiden. Total, hay que exigirles un compromiso con el control, ¿no? Un monitoreo eficaz. Exacto, y es que estas demandas tienen efectos. Un dato alentador es que la pérdida de bosques bajó a la mitad en los últimos 10 años con relación a los 10 anteriores. El compromiso de los gobiernos siempre va a ser clave, pero es fundamental que las empresas también sean conscientes de su responsabilidad con el ecosistema. Ahí podemos hacer mucho nosotros, ¿no? Digo, seguro estando un poquito más atentos a cómo se producen las cosas, podemos decidir qué comprar y qué no. Claro, por ejemplo, hay productos que tienen certificación internacional FSC, que significa básicamente que, entre otras cosas, cumplen con la siembra de árboles necesarias para compensar los que talaron. Y es que hay muchísimo que podemos hacer desde el consumo.
Si reduciendo la carne en nuestra dieta estamos haciendo un gran aporte, lo mismo ocurre con los productos que requieren aceite de palma, como la comida altamente procesada o algunos maquillajes y detergentes. También hay certificaciones para esto. Y creo que a la mayoría nos gustan los celulares, las computadoras, pero tenemos que ser conscientes de que la producción de tecnología requiere minería que, por ejemplo, afecta a los bosques de África. Claro, nosotros también formamos parte de las reacciones en cadena. Todo está conectado. Y hay muchísimo que podemos hacer desde nuestro lugar. Hablando de eso, creo que va llegando el momento de meternos con un tema súper importante y en el que me parece que podemos hacer mucho. Los residuos. Así como vimos que los bosques se están talando a toda velocidad, también estamos llenando los océanos de plástico. Raiza, Eyal, gracias por acompañarme hoy. Ahora que ya sabemos de qué vamos a hablar la próxima, me voy a seguir con la jardinería, que el fondo de mi casa no se va a quedar sin su primer árbol. Mientras tanto, voy apagando y desenchufando todo hasta el próximo episodio. Que lo que hacemos, por más chiquitito que sea, cuenta. Esto es Lo que haces cuenta, el podcast producido por National Geographic y presentado por Radio Disney. Seguinos en todas las plataformas. Si querés profundizar en el tema, te recomiendo Amazonas en Llamas, una experiencia interactiva de WhatsApp. Ingresá en talktoyou.co/Jazmín Méndez y conocé esta aventura.